Tu nombre es Sebastián. Bien, chicos, buenos días. Sé que han hecho un esfuerzo por estar presentes. Bueno, todos hemos hecho un esfuerzo, así que vamos a ser precisos en el tema de el avance del capítulo de genital femenino, ¿ya? Desde el punto de vista histológico. Bueno, tiene mucha trascendencia porque ahora más que todo se están detectando muchas enfermedades de carácter viral que suelen ser identificadas a este nivel. Clínicamente también es un área con muchas manifestaciones. En las señoritas y en las personas mayores, ya que han iniciado una actividad sexual, inclusive va a ser puntos de evaluación. La presencia puede ser de secreciones, flujos, ¿no? Y otros elementos. Sin duda alguna, el área genital femenino también está vinculado como parte del contacto de tipo sexual, pero también se transforma en un canal durante el proceso de parto. Entonces, como ven ustedes, tienen muchas funciones. Y otro elemento muy importante y trascendental en las señoritas es la función hormonal. Todos ustedes conocen que la elaboración de estrógenos, progesterona u hormonas esteroideas van a estar sintetizadas a nivel de los ovarios. Entonces, tenemos también una función que va a corresponder a una función endógena, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, se clasifica en la diferenciación de órganos sexuales externos e internos. Estos externos, ustedes saben que están vinculados al área genital, principalmente lo que es el monte de Venus, los labios mayores, los labios menores, las que entran en contacto durante la actividad sexual. Y los órganos internos ya corresponden a lo que es el útero, las trompas y el ovario, que están dentro del peritoneum. Que es importante también mencionar que el ovario va a tener muchas funciones, pero principalmente durante la evolución y la madurez sexual de las señoritas va a haber una etapa de una meseta donde va a existir mayor producción de estrógenos, lo que también va a favorecer a las características sexuales femeninas, ¿no? Con el desarrollo mamario, el desarrollo del vello púbico, las características sexuales secundarias que ustedes conocen. ¿Bien? Y después de haber llegado a esa meseta, casi ya entrando a los 40, 45 años, esa producción hormonal de estrógenos, principalmente elaborada a nivel de los ovarios, va a tener un mecanismo de descenso, donde la mujer va a tener una modificación de ciertas características, inclusive esa modificación va a manifestarse a través de la pérdida de la menstruación, ¿no? Inicia una meseta hormonal y aparece el ciclo menstrual en las señoritas a partir de los 13, 14 años ya tienen el ciclo menstrual y llegándose a los 40, 45, ese ciclo menstrual va a descender en frecuencia, lo que va a coincidir con una ausencia de la menstruación, lo que conocemos como la menopausia. ¿No? Que coincide también, las señoras nos dicen, tengo sofocos, estoy de mal humor, siento una sensación de calor que me sube de los pies hacia la cabeza, ¿no? Cambios humorales, modificaciones de tipo sexual, inclusive atrofia vulvar, entonces coincide con un descenso hormonal.
Mientras que las señoritas, cuando están en una meseta a partir de los 15, 20 años, esa meseta hormonal pues, les permite desarrollar los caracteres sexuales y también les da el dinamismo que tiene una señorita, ¿no? Están muy activas, están con bastantes actividades de carácter hormonal, emocional, porque recuerden también, ¿cómo se llama el primer ciclo menstrual? La menarca, ¿no? Que coincide con el primer inicio de la meseta de estas hormonas y posteriormente ya se va estabilizando. En todo este proceso puede haber modificaciones de mucho tipo, por ejemplo, el estrés, la ansiedad, ustedes que están en permanente estudio y están estresadas, no duermen, o la actividad física muchas veces puede cortar ese ciclo menstrual en la señorita. ¿Ya? Entonces, cuando están cerca de un parcial, cuando están muy estresadas o cuando han entrado en un periodo de estrés prolongado, este ciclo menstrual puede alterarse. Entonces, vienen a la consulta, las señoritas y dicen, no tengo ciclo menstrual porque no estoy embarazada, pero nosotros lo analizamos y vemos que esto está generado por un factor de estrés, o existen retrasos o irregularidades, ¿no? Que hasta que pues, poco a poco se van estabilizando mucho. Muy bien, la siguiente, por favor. Entonces, ya la parte de la anatomía lo conocen, no vamos a hacer énfasis. La siguiente, por favor. Esas son las características de los órganos genitales externos, que van a hacer énfasis también cuando ustedes estén en el capítulo de ginecología en quinto año, pues lo van a volver a observar y cuando estén pasando clases conmigo en el área de medicina legal también lo vamos a volver a ver porque son áreas que los médicos los estudiamos por muchos motivos, porque son parte de evaluación médica, ¿no? Desde el punto de vista ginecológico, obstétrico inclusive, y desde el punto de vista médico-legal. Pero ustedes ahora ya lo están estudiando desde el punto de vista anatómico, porque la característica de estas zonas les va a permitir a ustedes aplicar o realizar ciertos procedimientos, por ejemplo, la introducción de una sonda, ¿no? Sonda vesical, a la uretra femenina, van a ustedes trabajar en estas áreas en el sentido de atender un proceso de parto, por ejemplo, donde van a verificar la dilatación. Entonces, no nos escapamos de conocer la estructura externa. Bien, donde prácticamente se ve el inicio del conducto vaginal, que posteriormente se convierte también en un área de contacto sexual, pero también va a transformarse en parte del canal del parto. ¿Ya? La siguiente, por favor. Entonces, la parte anatómica no vamos a hacer énfasis. Vean ustedes que en la parte inferior, lastimosamente no traen el puntero, la unidad, pero ustedes ven que la culminación de la vagina, que es ese conducto, va a entrar en contacto con el inicio del útero. Esa porción que va a dar la continuidad se conoce como el canal. Cuando está en la parte inferior de la vagina, exacto, esa porción inferior es el cuello cervical. Y esa porcioncita de contacto entre la vagina y el útero, esa porción externa se lo conoce como exocervix. Entonces, cuando las señoritas van al ginecólogo, cuando las señoras van al ginecólogo, se introduce un cepillito por la cavidad vaginal, ¿no? Y se hacen pequeños raspaditos. De esa zona se sacan células, de esa porción que ustedes han visto. Se hace un cepillado y esas células se las extiende en un portaobjetos para verificar si hay una alteración, ¿no? En las células. Si esas células están anormales, núcleo grande, están irregulares en sus características externas, con dos núcleos, entonces podemos pensar que hay una proliferación de células anormales que puede coincidir con una infección viral, con un inicio de cáncer, por ejemplo. ¿Ya? Y la parte interna, ya que corresponde al útero, ya va a ser el endocervix. Esa porcioncita les voy a recordar, ¿ya? Entonces, ustedes observarán esa porción donde está la flecha, ya corresponde al útero como tal, es una forma de perita que ustedes han visto, y que tiene 3 capas histológicamente, que es el endometrio, que es la parte de la mucosa, el pelo cilíndrico, el miometrio, que son células musculares lisas, y el perimetrio, que se va a contar con la serosa externa, ¿no? Y esa misma va a coincidir con la parte de las trompas. Esas trompas van a tener una proyección en la parte interna del útero, que se lo conoce como una porción intramural, que es lo que estamos observando. Y todo ese proceso, ese conductito largo que la flechita está trasladándose, es pues un conducto, donde
donde el ovocito va a viajar, porque el ovocito va a ser captado. Esa porción amarilla redondita que ustedes ven son los ovarios. ¿Ya? Esos ovarios, cuando se encuentra en proceso de maduración, va a lanzar, ¿no?, un folículo maduro y va a ser captado por esas fibrias de la trompa, y posteriormente, como las células de esas trompas tienen células cúbicas, algunas cilíndricas, y tienen cilios, entonces esos cilios van a moverse y van a trasladar ese ovocito maduro hacia la parte de los 2/3 de la trompa. Bien, si en este proceso de maduración el ovocito que está siendo trasladado ingresa en contacto sexual a los espermatozoides, esos espermatozoides, gracias a esa proliferación de energía que tienen en la cola, ¿no?, por ATP, van movilizándose, van ascendiendo, y si en algún momento uno de esos millones de espermatozoides entra en contacto con el ovocito, se genera la fecundación, ¿no?, y ustedes van a ser papás, ¿no? Les lo vamos a decir, muchas felicidades para que vayan a cobrar sus estipendios, ¿no? ¿Ya? Muy bien. La siguiente, por favor. Entonces, más o menos eso es lo que ocurre. Esa es la característica del ovario, un corte sagital. Y ven ustedes que en el desarrollo del ovario, uno de los detalles importantes es que van a haber estructuras celulares así redondeadas en distintas etapas. Si bien está rodeado por una pequeña cápsula alrededor, uno de los elementos muy importantes a destacar es que cuando nacen los bebecitos ya tienen folículos primarios iniciales que se encuentran ya introducidos dentro del ovario, y eso ya se da en la etapa embrional, ¿no?, alrededor de más o menos 300.000 o folículos primarios que se encuentran ya en el nacimiento, ¿no? Pero estos están durmiendo, están en una etapa G0, ¿no?, donde no entran en proceso de división, están en una etapa de reposo, y una vez estimulado el factor hormonal que coincide con la adolescencia y el inicio de la juventud, estos folículos iniciales o primarios van a ir madurando para posteriormente convertirse en folículos secundarios. Vean ustedes en la parte central, los secundarios, donde ya no solamente va a ser una célula y un núcleo, sino que va a tener una proliferación de células alrededor, a las cuales se les va a conocer como folículos secundarios. Ese folículo secundario, que ya coincide con la etapa de la adolescencia, puede coincidir también con el inicio del primer ciclo menstrual. Si este folículo secundario, una vez que ha madurado, pues va a empezar a cicatrizarse. Y esa cicatrización de ese folículo secundario que ha quedado en el ovario se lo va a conocer como folículo atrésico. Bien, y así de manera permanente se va a ir dando procesos de evolución. Por ejemplo, cuando ese folículo primario se transforma en un folículo maduro, aparece el cuerpo de Graf, donde va a liberar prácticamente al ovocito, que posteriormente va a ser captado por las fibrias de las trompas. Si ven ustedes en la parte inferior, ese folículo maduro ha liberado el ovocito, va a ser expulsado y va a ser recepcionado por las trompas, ¿no? Y esas células ciliares cúbicas las van a trasladar. Bien, entonces ese espacio que ha quedado de ese folículo roto se va a convertir en un cuerpo atrésico y posteriormente en cuerpo lúteo, y ustedes lo han visto en la etapa embrional, que estos van a elaborar sobre todo hormonas, ¿no?, como los estrógenos. Si por algún factor ese ovocito expulsado entra en contacto con el espermatozoide, se genera la fecundación y empiezan a producir progesterona, porque esa hormona, la progesterona, les va a permitir mantener ese proceso de fecundación y es considerada como la hormona del embarazo. La siguiente, por favor. Entonces, a considerar, el ovario va a tener muchas funciones. Producción de gametos, que son los ovocitos. Ese proceso se lo conoce como la gametogénesis, y el ovario también va a sintetizar dos tipos de hormonas, ¿no?, los estrógenos y la progesterona. No se olviden de eso. Bien, estos ovarios reaccionan mucho a dos hormonas, la FSH y la LH, que van a estar estimulados a partir de la hipófisis, ¿no?
Entonces, esos elementos son importantes a destacar. La siguiente, por favor. Entonces, el epitelio que tiene el ovario, la parte cortical, se la conoce como epitelio germinal, la parte externa. Y esa superficie que la envuelve se la conoce como túnica albuginea. Así se dice entre los comentarios que hacemos los médicos, decimos que los ovarios son semejantes a los testículos, ¿no? Y cuando una señorita tiene carácter, ¿qué le decimos? Ese chico es de ovarios, dicen, ¿no? Por no decir ese chico es de ovarios, que se acciona. Entonces, hacemos esa referencia por el factor hormonal, sobre todo, y por su característica. ¿Qué otro elemento importante a destacar del ovario? Que va a tener una corteza, que ya hemos explicado, donde se van a encontrar principalmente los ovocitos, ¿no? Primarios, secundarios, el cuerpo atrésico, cuerpo lúteo, folículo de Graf, en distintas etapas, ¿ya? A nivel sobre todo de la corteza. Cuando ustedes vean las láminas van a ver ese detalle. Y la parte central de ese ovario van a darse cuenta que va a estar constituida por bastante cantidad de vasos sanguíneos, en la parte de la médula. Y es de esto, este tejido conectivo vascularizado, laxo, ¿no? La siguiente, por favor. Vean, entonces, esa estructura que hemos visto, observen ustedes las dos porciones diferenciadas. La porción cortical del ovario, chicos, van a encontrar ovocitos en distintas etapas. Y esos ovocitos pueden ser desde folículos primarios, ahí como estamos observando las flechitas, donde se encuentra el núcleo, rodeado de una capa de células cúbicas, ¿ya? O ser un folículo secundario, donde ya se ha convertido en un índice del folículo de Graf. La parte central va a estar constituida por una cantidad de líquido, ¿no? La parte central. Y si nos vamos a la sección medular central, notarán ustedes que hay bastante tejido conectivo y vasos sanguíneos. Esa es la diferencia. La parte externa que estamos observando está rodeado por la túnica albuginea, en la parte periférica. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes tengan que hacer un esquema, que de seguro va a entrar al examen, tendrán que evaluar, hacer una pequeña capita, que es, ¿no?, la parte de la túnica albuginea. Tendrán que dibujar folículos en distintas etapas, diferenciar la corteza de los costaditos y al medio la médula con muchos vasos sanguíneos, y así han salvado su puntaje. Ya tienen una pregunta para el parcial. La siguiente, por favor. Entonces, si sacan, les voy a mandar esta presentación, ya, para que lo puedan tener. Ustedes también pueden hacer este esquema, donde están observando lo que ya habíamos hablado anteriormente. Folículos primarios en distintas etapas, en la etapa embrionaria, y posteriormente la transformación en folículos secundarios o un folículo de Graf maduro en la parte periférica, donde ya existe proliferación de dos o más capas alrededor del ovocito. Pero el folículo primario solamente va a tener una sola capa. ¿Bien? Mientras un folículo secundario va a tener de 2 a 3 capas de células cúbicas. Y en el folículo de Graf, prácticamente, ya aparte de la proliferación de 3 o más capas de células cúbicas, va a tener la presencia de un espacio que va a estar constituido por líquido. Y ese espacio se lo va a conocer como folículo de Graf. Ese folículo de Graf, coincidiendo con el ciclo menstrual de maduración, va a expulsar un ovocito maduro, que posteriormente tiene la potencialidad de ser fecundado. Ese espacio del ovocito maduro que queda como resto de una cicatrización se lo conoce como cuerpo hemorrágico, ¿ya? Que es la cicatrización y posteriormente cuando se va a transformar en cuerpo lúteo y cuerpo albícalis. Esa es una secuencia que ustedes no han visto inclusive en la embriología, solamente es repasar y hacer un esquema de estas características les va a asegurar el puntaje. La siguiente, por favor. Entonces, folículos primordiales, no se olviden, folículos de crecimiento y folículos de Graf, cada uno con sus características. La siguiente, por favor. Rapidito. Si tienen que dibujar un folículo primario, fíjense, hay un ovocito que es el núcleo y una sola capa de células foliculares. Eso es un folículo primordial, ya en la etapa embrionaria. Sencillito. La siguiente. Pues no se olviden que está estimulado por las hormonas gonadotróficas, ¿no? Folículo primordial
fíjense, la estructura de la célula, con todos sus componentes que ustedes ya lo conocen, el núcleo, ¿sí? La parte del citoplasma, sus características, y vean alrededor que tiene unas células de tipo cúbicas, cúbicas y planas, que están rodeando por una sola capa. A eso se conoce como folículo primordial. La siguiente, por favor. Este folículo primordial va a ir creciendo, va a aumentar de tamaño, y esas células foliculares que al inicio eran planitas se van a transformar en células cúbicas, ¿no? Vean ustedes el desarrollo y alrededor hay depósitos de tejido conectivo. Entonces, vean cómo se va transformando de a poquito en un folículo secundario. La siguiente, por favor. Nuevamente, otro esquema de un folículo primario, donde ya esas células aplanaditas que veían al inicio, ahora se han transformado en células cúbicas. Entonces, es un folículo primario que está entrando en un proceso de maduración. Y alrededor están viendo ese mismo esquema. Vean en el centro la parte de la célula, al medio está el núcleo y rodeado por células cúbicas. Es un folículo primario en etapa de maduración. Y alrededor solamente son células de estroma y tejido conectivo que lo están rodeando. ¿Ya? Esos detalles lo tienen que observar en sus laminillas. La siguiente, por favor. Vámonos a un folículo en crecimiento donde aparecen ya células glandulosas. La siguiente, por favor. Vean ustedes. Hace un momento veíamos solamente una capa, ¿no?, de células cúbicas. Ahora están viendo cuántas, 4 o 5 capas. Estos son folículos ya en crecimiento y en desarrollo. Simplemente la diferencia es que estas células que se encuentran alrededor son células granulomatosas que ya han aumentado en estratos, ¿ya? Y aparece alrededor del folículo primario al medio una especie de una capita, ¿no?, a lo que se nos conoce como la zona pelúcida. ¿No? La zona pelúcida, donde es como que la membrana se empieza a engrosar. El siguiente, por favor. Para posteriormente transformarse en folículo secundario. Y aquí van a intervenir muchos elementos, les decía la hormona, la FSH, principalmente como folículo estimulante. Y ven ustedes en el esquema que al margen del ovocito primario, donde ya ha aparecido la zona pelúcida, existe una proliferación de células granulomatosas y mayor elaboración de células del estroma, conformando lo que es la teca folicular. Entonces, si tendrían que dibujar un folículo secundario, tendría que tener estas características: el ovocito con su zona pelúcida, las varias capas de células granulomatosas, ¿no?, donde se va a diferenciar alrededor tejido del estroma, más lo que se conoce como la teca folicular. Eso sería un folículo secundario. La siguiente, por favor. La misma característica que ustedes están observando, pero ya visualizado en la parte histológica. El ovocito en la parte central, esto es su zona pelúcida, muy bien. Hay un antro, que es ese espacio vacío que ustedes ven a un costadito, ese espacio vacío es el antro, y vean ustedes cómo alrededor se está formando lo que son el estroma, y se puede diferenciar en este costadito donde ustedes ven la TEI, que es la teca interna, y la que está afuera, la teca externa, que también son células de tejido conectivo, ¿no? Verán ustedes que ya no es pequeñita la célula, sino que se ha ampliado en la disposición de las capas de la célula. Siguiente, por favor. Y ya cuando se convierte en folículo maduro, considerado como un folículo de Graf, notarán ustedes que el espacio en el interior del ovocito secundario se ha ampliado. Ya no es un antro pequeñito, ¿no?, es bastante grande, está ocupando casi un 70% de todo el proceso. Entonces, en ese instante se va formando las capas de células hacia la parte externa. Todo lo que ven ustedes de color celestito que lo está rodeando van a convertirse en la teca interna, la teca externa. Y esta célula ya está pronta a ser fecundada, ya es madura. Y en el momento de que coincide con la meseta del ciclo menstrual, en la etapa de fecundación, pues va a ser posteriormente
liberar. La siguiente, por favor. Ahí está, ustedes pueden observar el folículo de Graf con un esquema. Si tendrían que hacer un esquema de un folículo de Graf, tendría que tener estas características, ¿no? El ovocito primario con su zona pelúcida, el núcleo central, la proliferación de células cúbicas alrededor, con unas 2 capas más o menos, y dibujar de manera amplia lo que es el antro folicular, que tiene en su espacio el líquido folicular. Ya todo el espacio rosado, homogéneo que ven ustedes, es el antro folicular. Y su composición líquida específicamente. Y vean que después de este proceso, las mismas células aromáticas están dispuestas en una capa de 3 o 4 estratos para posteriormente ser rodeados por una pequeña línea, lo que se conoce como la teca interna. Y por fuera, la proliferación de otras células, la granulomatosa, que se convertirá en la teca externa. Entonces, esquemitas precisos para que ustedes lo puedan adaptar, ¿ya? Y dibujar. La siguiente, por favor. Entonces se da la ovulación, ¿no? O sea, ese periodo incómodo donde uno está de mal humor, le dices algo, ay, no me molestes, no se enojan de todo, se niegan las chicas, están con su temperatura, ¿no? No quieres, les preguntas algo y, ay, no he estudiado, pues así te contestan, ¿sabes? Entonces, yo ya sé, no, esta señorita está en su proceso de ovulación, mejor no le pregunto, me voy a tratar mal, ¿no? No, vaya nomás, pero todo lo hace, ¿ya? O dicen, ¿por qué he llegado tarde? Estoy con psicomenstrual, ¿qué voy a hacer? Así te contesto, los negocios, ¿no? Entonces ya pasa nomás todas las consideraciones. Cuando están en la etapa de ovulación, yo no me peleo con mis estudiantes, las entiendo, ¿no? Las entiendo y les pregunto, ¿ya? Muy bien, entonces, este proceso de ovulación coincide con liberación de ciertas hormonas. Y se acuerden que usualmente a la mitad del ciclo menstrual, que es el día 14, porque esos ciclos menstruales suelen ser íntegros, ¿no? Regulares. Y actualmente manejamos 28 días, ¿no? De un ciclo menstrual. Puede alterarse, puede ser 30 o un poquito más, si son estudiantes, si están estresados, si son de medicina, ya sabemos que los ciclos menstruales van a ser súper irregulares porque hay mucho estrés, ¿no? Mucho parcial, mucho estresado. Lo siguiente, por favor. Entonces, esos son los factores que intervienen, hormonas, enzimas, que no voy a hacer énfasis porque ya va a ser para un tema de ginecología. Lo siguiente, por favor, me interesa un poquito mostrarles. Vean, el ovocito maduro va a ser posteriormente expulsado, ¿ya? Esa expulsión prácticamente va a coincidir con un proceso de la meseta del ciclo menstrual, donde existe la amplia posibilidad de fecundación. ¿Listo? La siguiente, por favor. Entonces, este ciclo secundario pasa, según las divisiones meióticas, su segunda división más o menos coincide. No voy a hablar de división meiótica porque es tema de biología. La siguiente, por favor. Y posteriormente se transformará en cuerpo lúteo. Este cuerpo lúteo, lo importante que ustedes tienen que saber, como que ya es maduro el ovocito y es expulsado, pues este cuerpo lúteo va a sintetizar una hormona que es la progesterona. Y el término pro, ¿qué significa? A favor, ¿no? Que va a favor de la gestación. Entonces la hormona que va a cuidar el proceso de fecundación, que va a cuidar la hormona. Las mujeres embarazadas tienen altas concentraciones de progesterona porque es la hormona que está cuidando el embarazo. Bien. La siguiente, por favor, hasta que se desarrolle la implantación. La implantación se va a realizar en el endometrio, ¿no? En la capa interna del útero. La siguiente. Entonces, esto es la parte del ciclo menstrual. Fíjense, en la etapa de maduración, ya prácticamente ese ovocito maduro coincide con la ovulación y también coincide con la liberación de la hormona de la luteinizante, LH. Muy bien. Esta ovulación también va a actuar si es que no existe una fecundación, va a quedar el cuerpo lúteo como tal y el LH va a aumentar en su producción y posteriormente se va a convertir en un cuerpo atrésico, ¿no? La siguiente, por favor. Si se da el embarazo, pues ya el LH va a disminuir y va a aumentar la producción de progesterona. Muy bien, y posteriormente ese cuerpo lúteo se va a convertir en cuerpo
albicans. Esa es la secuencia. La siguiente, por favor. Bueno, la siguiente, no vamos a hablar mucho de esta parte hormonal. Quiero que ustedes vean ahí esa cicatrización que ustedes están observando. Lado izquierdo de la pantalla son los cuerpos albicans. Que ustedes ya saben que es la cicatriz, ¿no? El espacio que ha cicatrizado después de haber usado la porcina. ¿Ya? No se olviden ese detalle. Y estábamos hablando también alrededor parte de células de la teca, ¿no? Permite y teca externa, que es el espacio que queda. La siguiente, por favor. Bueno, entonces no se olviden también que los espermatozoides son muy activos, que pueden moverse, tienen su cola con bastante cantidad de mitocondrias y ATP, pero su verdadera posibilidad y realmente la capacidad para poder fecundar de esos espermatozoides lo van a adquirir ¿dónde? En el útero, ¿no? Porque no es que salgan expulsados todos moviéndose, ¿no? Son depositados en la región vaginal en un contacto sexual y ahora los espermatozoides tienen que luchar por su vida. Entonces, ese espermatozoide que se queda dormido, flojo, ¿no? o obeso, gordito y que no quiere moverse, se va a quedar pues ahí, ¿no? Y ese espermatozoide que quiere sobrevivir, como los estudiantes de medicina, ¿no? La lucha, la pelea hasta sus parciales, la pelean, ¿no? Entonces, ese espermatozoide se va a esforzar y su verdadera capacitación va a desarrollarse a nivel de útero, ¿no? Donde va a empezar a tener la capacidad de movimiento, donde ese esfuerzo y ese sacrificio le va a llevar pues, ¿no? hacia los 2/3 externos de la trompa y su premio va a ser la fecundación y la vida posteriormente. ¿Ya? La siguiente, por favor. Entonces, esta es la secuencia más o menos, esta es la parte de las divisiones, no lo voy a hacer énfasis. Quiero avanzar con el tema de útero, la siguiente. Entonces, ustedes saben que si se desarrolla la fecundación, ya va a haber una transformación inmediata, ¿no? Donde la célula va a adaptar el núcleo del espermatozoide, esa colita desechada, y automáticamente ya se desarrolla todo el proceso de la fecundación con la formación de la módula, que ustedes lo conocen. La siguiente, por favor. Entonces, estas células empiezan a proliferar, a dividirse. La siguiente, por favor. Si es que estos ovocitos maduros no son fecundados, obviamente cicatrizan, se lo conoce como atresia folicular. ¿Listo? El plexo papiliforme, que va a robar y esa es anatomía. La siguiente, por favor. Vamos a la parte histológica, la siguiente. La siguiente, vamos, repito. Mire, fíjense, simplemente para recordarles, alrededor de 300.000 folículos primordiales. O sea, chicos, ustedes cuando han nacido, en los ovarios ya tenían 300.000 folículos primordiales. Y en todo su proceso de vida hasta los 45 años, ¿cuántas menstruaciones van a tener? De esos 300.000, ¿cuántos van a madurar? ¿No? Entonces, el cuerpo es bastante perfecto. ¿Ya? Es bastante perfecto. De estos 300.000 folículos primordiales van a tener la capacidad de madurar y de ser fecundados aproximadamente como 300 a 400 de los 300.000. Fíjense, ¿no? Perfecto nuestro cuerpo para elegir la secuencia. La siguiente, por favor. Entonces no se olviden, 300.000 van a nacer y solamente 300 o 400 van a tener la capacidad perfecta de madurar. Y eso va a constituir las dos divisiones, específicamente la meiosis, que es la tema de biología. Vamos a la siguiente, por favor. Ya con horario vamos terminando. La siguiente, por favor. Bueno, tienes que conocer que el ciclo menstrual es muy importante, ¿no? Que hay etapas que pueden coincidir con mayor capacidad de fecundación, donde las señoritas tienen que tener su calendario, ¿no? Porque existen días de riesgo, y si esos días de riesgo coinciden con un contacto de tipo sexual, pues puede existir embarazo, ¿no? Eso es importante. La siguiente, por favor. Vamos a útero. Siguiente, sería el aparato. Ginecología. Siguiente, a útero, por favor. No les quiero asustar con hormonas.
ser explicado. Vamos a útero. Si no es sucedido, lo digo acá. Ya, atrás. Bueno, morenita, ¿no? Ya. Las trompas uterinas, muy importante. Histología simplemente, ya no les voy a atacar con sus cosas. 10 a 12 centímetros, tiene porciones. El infundíbulo, que tiene una forma de embudito, donde van a estar las fibrias, muy bien. Luego van a ver la porción de la ampolla, que es usualmente el lugar donde suele desarrollar la fecundación. El istmo, la parte más estrecha, y posteriormente esa trompita se va a adaptar hacia el útero con una porción intramural, ¿no? La siguiente, por favor. Ahí está. Esa que parece un embudito, el infundíbulo, ¿bien? Que coincide con las fibrias. Las fibrias son las que van a atrapar los cositos. Del infundíbulo nos vamos hacia la ampolla de la trompa y posteriormente el istmo, que es la porción estrecha, y la porción intramural que va a ser el útero. Esas son las porciones. En realidad, las trompas, en la parte que corresponde a las fibrias, va a ser como un conglomerado. Más o menos van a encontrar ustedes, cuando vean, van a ver como un pequeño laberinto ahí, ¿no? De la parte de la mucosa, que son como pliegues. Entonces, es un dato muy importante. La parte del laberinto va a coincidir con unos pliegues que se entremezclan ahí, van a ver como unos pequeños conductitos, y eso ya les tiene que de alguna manera llamar la atención para reconocer trompas. La siguiente, por favor, vamos a ver detalles. Entonces, tiene una serosa, la trompa, conformada por mesotelio. Tiene 3 capas: la serosa, mesotelio, la capa muscular, músculo liso, cuidado que diga músculo estirado, o alguien puede contraer su trompa. No, ¿ve? Músculo liso. Y la mucosa, conformada por células ciliadas, cilíndricas ciliadas. En algunos textos les van a decir células cúbicas, en realidad puede haber ambas, entre cúbicas y cilíndricas. Pero, importante, las trompas tienen cilios, cuidado que digan cúbico con microvelocidad o cilíndrico con microvelocidad. No, tiene cilios. Y los cilios usualmente están en espacios donde existe aire, espacios donde existe movimiento. Y en las vías respiratorias tenemos cilios para trasladar el moco, ¿no? La mucosidad. En las trompas tenemos los cilios para trasladar al ovocito. Entonces, imagínense una célula cilíndrica ciliada y ahí empujando, ¿no? Al ovocito, empujando con sus cilios, y moviendo la cabecita con los cilios para que ese cilio pueda avanzar. Y la porción de infundíbulo y la ampolla, donde ya disminuye la cantidad de cilios, donde prácticamente van a ser células cúbicas de tipo secretoras. ¿Por qué? Porque necesitan cuidar el óvulo, entonces le van a dar comidita, ¿ya? Para cuando llegue hacia la ampolla. La siguiente, por favor. Entonces, vean lo que les decía. Ahí en la parte central, ustedes están observando ese redondito que ven, es la parte del infundíbulo de la trompa. ¿Y parece o no parece un laberinto? Sí, ¿verdad? Y ahí está internamente lo que es el epitelio, ¿ya? Son las cilíndricas con cilios. Y la parte externa, donde ven ustedes tejido muscular, solamente corresponde al músculo liso, y la parte de la seroso o el mesotelio, la parte más externa. La siguiente, por favor. ¿Qué pasa con el útero? El útero está en la pelvis, tiene una forma de esferita, más o menos. En el útero tiene las siguientes porciones. Tiene el cuerpo como tal, el útero, pero a su vez, desde el punto de vista histológico, nos interesa la parte más interna, que se conoce como endometrio, ¿no? Que a su vez también, si están en contacto con la vagina, se va a conocer como exocérvix, ¿no? El puño del exocérvix. Y si es la parte interna, simplemente el endocérvix, ¿muy bien? Y tiene la parte externa muscular, ¿ya? Se lo conoce como miometrio, y la parte del mesotelio, la parte externa, como perimetrio. Vamos a ver esos detalles. La siguiente, por favor. Entonces les presento el útero, ya lo conocen, sus características, en la forma de perita. La siguiente, por favor, el contacto ahí. Entonces, este es un corte longitudinal donde están observando. La parte superior es el endometrio, hacia arriba, muy bien. El puntero, excelente, es un epitelio cilíndrico simple, no se olviden.
endometrio, epitelio cilíndrico simple. ¿Ya? Bajamos un poquito y ven esa porción de células musculares que están desorganizadas ahí, envueltas, es el miometrio. Muy bien, van a encontrar muchos vasos sanguíneos en este nivel. Recuerden que el miometrio, en el momento del parto, va a tener una capacidad de contracción, ¿no? Y muchas veces durante un contacto de tipo sexual, en el momento que se llega a un orgasmo, este miometrio incluso tiene movimientos peristáticos o de contracción, ya estimulado por hormonas, ¿no? La oxitocina, sobre todo cuando existe un contacto de tipo sexual. ¿Ya? Hay oxitocina en las pollas. Nosotros les damos esa oxitocina a las señoras embarazadas a través de la vena, porque muchas veces las señoras están con su pancita grande, ¿sí, no? De 38 semanas, ya de término, 39 semanas, llegando a 40 semanas, y las señoras están caminando con su pancita grande, ¿sí? Pero tan grande tu pancita, le decimos, es que todavía no me he dado mis ganas de tener mis contracciones. Entonces, esa señora, por un factor, no está teniendo la cantidad de oxitocina necesaria en su cuerpo como para desencadenar el parto. Y esa guaguita, si va a estar 40 semanas ahí, ¿qué va a hacer? Ya va a querer respirar, ¿no? Y se puede ahogar en su pancita. Entonces, a esa señora que no tiene ese proceso de parto, hacemos una inducción a través de oxitocina. Colocamos una ampollita en un suerito, a un determinado goteo, para que estimulemos la contracción. Por eso es ¿qué músculo se va a contraer? El miometrio, ¿ya? El útero. La hipófisis también libera oxitocina de manera fisiológica normal y permite la contracción. Esa oxitocina tiene receptores a nivel de los músculos, principalmente a nivel del miometrio y del útero. Pero también tenemos, no tenemos, ¿no? Que en las señoritas, los músculos de los conductos galactóforos de la glándula mamaria tienen un músculo liso. Entonces la oxitocina llega por la circulación a esas áreas donde hay músculo liso de los conductos galactóforos. Entonces también generan contracción, y no es que la región mamaria se va a contraer, sino que los conductos galactóforos, por esa misma contracción de la oxitocina y liberación de la oxitocina, puede liberar una secreción, ¿no? Una secreción mucosa, acuosa en las señoritas cuando coinciden con los ciclos menstruales o durante un contacto sexual. ¿Ya? Ahí está la explicación fisiológica. Entonces, miometrio, músculo liso, y por debajo el perimetrio o la serosa. ¿De acuerdo? Este tejido conectivo. La siguiente, por favor. Entonces, recuerden ustedes que en el ciclo menstrual, el miometrio, sobre todo, está conformado por una abundante vascularización, donde destacan las arterias esquilematas, que son ramas de la arteria uterina y la arteria sifón. A nivel del endometrio, que es la parte interna, esas arterias espiraladas proliferan hasta transformarse en lagunas vasculares. Entonces, la primera capa de este endometrio, cuando llega el ciclo menstrual, va a generar una contracción que coincide con el ciclo menstrual. Por lo tanto, ahí está la explicación donde esas arterias espiraladas se contraen, el ciclo menstrual libera, ¿no?, cantidad de sangre que puede durar 3-4 días aproximadamente, dependiendo del ciclo menstrual, y posterior a que pasa ese factor hormonal, esas arterias espiraladas se contraen, se obstruyen, porque si se prolongara, la señorita entraría en un proceso hemorrágico prolongado y eso es peligroso. De ahí viene la explicación de que las señoritas que tienen ciclos menstruales prolongados terminan con anemia. Entonces, esas arterias espiraladas llegan hasta la primera porción del endometrio y posteriormente esa parte externa se la conoce como la capa funcional, donde es la que se va a liberar. Y la capa basal es la que va a tener a la arteria espiralada y la va a conservar para su siguiente ciclo menstrual. ¿Ya? En ese proceso van a encontrar también glándulas que se encuentran en distintas etapas. Estas glándulas son glándulas endometriales, que pueden ser de tipo secretor, de tipo proliferativo. Y enseguida vamos a ver las diferencias. Y estas glándulas están conformadas por un epitelio cilíndrico. Bien. Por debajo ya vemos el miometrio, la relación de la vascularización con las células musculares. La siguiente, por favor, lleva
vamos a terminar. Bueno, esta es de la implantación, porque es la siguiente, veremos estérix, ¿no? Esta porción que comunica a la región de la cavidad vaginal ya se le va a conocer como cervix. Hay dos variedades. El endocervix, que es la parte interna del útero, endocervix, que es células cilíndricas, y el exocervix. El exocervix se va a continuar con la vagina. Cuando las señoras van al ginecólogo, las muestritas que sacamos con el cepillito, que ustedes están visitando los centros de salud, hay unos palitos, ¿no? Que parecen unas lengüetitas, y algunos centros de salud más sofisticados ya tienen una escobita como un cepillito. Entonces, cuando sacamos la muestra del endocervix, hacemos un raspadito y eso inmediatamente se lo coloca un portaobjetos, se lo raspa en forma circular o planito, y han visto que hay una laca, han entrado los consultores de ginecología, lo que se conocen los fijadores de cabello, las señoritas se rocían unos 30 centímetros y esa laca, si rocío con que parece el spray, hace que las células se fijen, o sea, las detienen para que esas células no se mueran. Entonces las paraliza y las llevamos a una tinción, que es la tinción Papa Nicolau. La tinción se llama Papa Nicolau y a través de eso podemos ver si hay células anormales. ¿Será que los varones se pueden hacer Papa Nicolau? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Te has hecho algún Papa Nicolau? El Papa Nicolau, chicos, es una técnica de tinción. ¿Listo? ¿Ya? Muchas veces asociamos, ¿no?, al examen genital femenino, ¿ya? Pero el Papa Nicolau realmente es una tinción. Ahora, en la sociedad lo conocemos como Papa Nicolau, es revisar la parte genital, ¿no?, por un ginecólogo. Pero en realidad también los varones podemos hacernos un Papa Nicolau, y eso se hace a través de un raspado en la región del pene, por ejemplo, para ver células, y se le aplica una tinción, que es la tinción Papa Nicolau, ¿ya?, para destacar células anormales. Entonces, el cervix, la parte interna está conformada por un epitelio cilíndrico, que va a ser secretor de moco. De ahí que eso es muy importante. En la transición del endocervix, chicos, el útero, el endometrio, ¿qué tipo de epitelio tiene? Cilíndrico, ¿no? Simple, tipo secretor. Entonces, cuando ya se entra en contacto con la vagina, hay una transición de epitelio. Entonces, de lo que era cilíndrico, entra en contacto hacia la vagina convirtiéndose al epitelio en epitelio plano estratificado. A esa transformación se conoce como el exocervix. Entonces, usualmente cuando hay cortes histológicos podemos ver la vagina, y si hay una modificación del epitelio de escamoso o plano estratificado a cilíndrico, decimos, esta porción corresponde al exocervix, ¿ya?, para que lo puedan destacar en sus placas. La siguiente, por favor. Entonces, ahí estamos observando el orificio, hay un tunelcito, la parte superior es el conducto endocervical, el endocervix. Y vean ustedes ese puntito rojo, eso coincide con un epitelio cilíndrico, eso es el endocervix. Difícilmente ustedes van a meter el palito en la parte ginecológica hasta ahí, podemos generar una lesión al centro, ¿no? Entonces, usualmente tomamos una muestra de la porción inferior del conducto cervical, donde está terminando, y más abajo, exacto. Y esa porcióncita es el orificio externo o el exocervix, de donde se toma la muestra. Y ustedes vean ustedes la modificación, cómo es el epitelio que arriba era cilíndrico, ahora en la parte inferior se está transformando en epitelio escamoso, plano estratificado. ¿Se comprende? Entonces, en otras palabras, la vagina, ¿qué tipo de epitelio tiene? Plano estratificado, pero en realidad lo conocemos como epitelio de tipo escamoso, ¿no? Escamoso, ¿ya? Cuidado que digan vagina, epitelio cilíndrico, y de paso le tiran ciliado, ¿no? Cuidado que en el examen oral con los docentes estén mencionando esos errores. No, la vagina, epitelio de tipo plano estratificado, que en realidad lo conocemos como epitelio escamoso. Excelente, muy bien. Entonces, estas glándulas del endometrio también pueden tener, hay glándulas que pueden transformarse en pequeños quistes,
Muchas veces incluso se pueden crecer como tumorcitos inclusive. En el útero estos quistecitos pueden empezar a crecer y convertirse en miomas, por ejemplo. Los miomas son como tumores redonditos. Visualmente se dice que los miomas, que esos tumorcitos crecen en las señoras que no han tenido nunca un embarazo, que nunca han tenido un hijito. Por eso es que las madrecitas, las monjitas, ¿no?, vienen a la consulta muchas de sus ciclos menstruales son muy abundantes y hemorrágicos porque no ha habido un desarrollo de parto o factor hormonal y ellas tienen una tendencia a tener miomas porque nunca se han embarazado, ¿ya? Entonces, esos tumorcitos crecen y muchas veces son peligrosos porque generan un sangrado y a veces en un proceso quirúrgico tienen que quitar todo el útero, incluyendo los miomas, porque los miomas pueden ser tan grandes que ponen en riesgo la vida de las personas. Entonces tienen que extraer el útero. Ese procedimiento se conoce como histerectomía, ¿no?, total, cuando se saca todo el útero, ¿ya? Muchas veces estos tumorcitos que se encuentran en el útero pueden crecer, desarrollar y generar abortos inclusive, porque este tumor evita la implantación. Cuando el bebecito está creciendo, ese tumorcito empuja al embriocito y no le deja crecer y desarrollar, lo que provoca un aborto espontáneo provocado por un tumorcito que se llama el mioma, ¿ya?, que es un tumor dependiente del campo muscular del útero. La siguiente, por favor. Entonces, fíjense, se ha desarrollado la implantación en la parte del endometrio, se ha formado ahí todo el proceso de la mamógrafo y hay una protección en la vesícula vasoal, se va a formar la placenta y todos los elementos y se va a implantar, ¿no? Y la placenta se va a convertir en un mecanismo de protector para dar nutrientes al embriocito. La siguiente, por favor. Bueno, la placenta tiene una cara fetal y una cara materna. Muy bien. Está en contacto con bastantes vasos sanguíneos. La siguiente. Y lo que van a encontrar en una placa histológica es la proliferación de, vean ustedes, tenemos velocidades a distintos niveles. Muy bien. Es como una pequeña fragmentación de tejido. Entonces van a encontrar ahí totalmente dispersos fragmentos de velocidades coriónicas, van a encontrar en la parte superior, la parte que va a estar en contacto con el líquido amniótico, donde está la letra A, exacto, en la superficie de la cara fetal, la cara amniótica, y por debajo ya lo que es el corio, ¿no?, la proliferación de lo que es la placenta. Y en el intermedio, que suele ser uno de los primeros detalles para reconocer placenta, es que estos vasos sanguíneos y las velocidades coriónicas están dispersos, ¿ven? Es como si estuvieran, es como si fuera ahí un licuado, ¿no?, de muchos tejidos. Van a encontrar células mesenquimatosas inclusive, pero una de las principales características son esas velocidades coriónicas dispersas y los vasos sanguíneos a todo nivel, ¿ya? Esa es la placenta. La siguiente, por favor. Y acá estamos mostrándoles lo que es la cara materna y la cara fetal y la proliferación del cordón umbilical, ¿no?, que es tejido conectivo mucoso o dentina de Watt. En la cara materna van a proliferar los cotiledones, que es un detalle muy importante. En el parto, a ver, los señores nos dicen, por favor, devuélvame mi placenta, ¿no? Lo voy a llevar, porque tenemos que darle una bolsita, porque quiere la mamá, lo empiezan, van casa, se hacen rituales, todo eso. Y otras señoras, ay, no, ¿qué es eso? ¿No? ¿Cuánto manejan de mí? No les gusta la verdad, ¿ya? Entonces, dependiendo de nuestra cultura, ¿no? La siguiente, por favor. La vagina, un tejido fibromuscular, tiene los siguientes componentes: la mucosa, epitelio plano, estratificado, no queratinizado. Ya, cuidado que digan que la vagina tiene vellos, no. Es epitelio plano, estratificado, no queratinizado. Entre paréntesis puede decir epitelio escamoso. Ya con eso han salvado un punto del parcial. Su músculo es músculo liso. Bien, y la parte más externa es la adventicia. Lo siguiente, por favor. Esas son las cuestiones. Vean ustedes. La parte superior es el epitelio escamoso, plano estratificado, fíjense. Por debajo ya viene la proliferación del aparato muscular y tejido conectivo, que están conformados por células basales.
En la parte inferior del epitelio, hay células basales que son como nuestros células que es escamosos. La siguiente, por favor. Y los genitales externos, que ya es parte de la anatomía. Obviamente la parte de los genitales están revestidos con el epitelio plano, estratificado, queratinizado, que es un área de situación, en una zona de contacto, tiene que haber un mecanismo de protección, y qué mejor que la queratina para proteger de cualquier factor, tentazones, fricciones, erosión y todas esas cosas, el epitelio queratinizado de protección. ¿Ya? La siguiente, por favor. Estos son los labios mayores. Fíjense en la parte más externa del epitelio. Muy bien. Por debajo podemos encontrar las glándulas sebáceas. Estas glándulas sebáceas también en las áreas genitales femeninas pueden enquistarse, y a veces nos vemos obligados a hacer una extracción o hacer cortes, porque a veces por un factor de higiene o factores hormonales empiezan a producir parecido a los granitos, ¿no? Y empiezan a crecer y son muy dolorosos. Realmente no les deseo a ninguna señorita, y menos hacer tratamiento, porque tenemos que infiltrar por anestesias de presiones en las zonas, y es muy incómodo para la señorita, ¿no? Hacer sufrir procedimientos. La siguiente, por favor. Las glándulas mamarias, consideradas como parte de la área genital, también secretoras en el proceso del embarazo de la prolactina, sobre todo, ¿no? Receptores de esta hormona de la prolactina. Ya cuando hay un proceso de gestación, estas van a intervenir en la producción de leche. ¿Cómo se llama la primera secreción láctea de una mamá que le va a dar al bebecito? Calostro. El calostro tiene una alta cantidad de proteínas, es considerado como la primera vacuna para el bebé, puede dar anticuerpos y muchas inmunoglobulinas, pero principalmente la única que se encuentra a nivel secretor, la inmunoglobulina. ¿Qué inmunoglobulina está en el calostro? La inmunoglobulina A, ¿no? Que es la que está en la secreción. ¿Bien? La siguiente, por favor. Es una glándula de secreción apócrina. Esa es la presencia de los conductos galactóforos, fíjense. Esos son los conductos galactóforos. Y bueno, la región mamaria está constituida principalmente por tejido adiposo. Es así. Algunos con más, otros con menos, ¿no? Otros exageradamente, pero bueno, al final es la característica genética, y otros casi con nada, porque hay factores genéticos que intervienen en esto. Y otra vez, las deportistas, porque los que hacen fitness, los culturistas, no tienen tejido adiposo porque hacen dietas, todo. ¿Ya? Por eso se hacen colocar implantes, inclusive para las competencias. Entonces, la siguiente, por favor. Esta parte de la glándula mamaria, su característica es la presencia de conductos galactóforos. Y al ser conductos galactóforos, pues están constituidos por epitelios cúbicos, ¿no? Epitelio cúbico a nivel de todo conducto. Y estamos observando en las flechitas hacia el costado, la parte de la derecha, los contactos del músculo liso, de la prostecita, exacto, y también este músculo liso va a reaccionar a la presencia de la oxitocina. Entonces, la oxitocina, que va a ser liberada por la hipófisis, llega a la circulación, va a ser captada por el músculo liso de la glándula mamaria, y ese músculo liso va a reaccionar contrayéndose, y esa contracción va a liberar la leche, ¿no? Entonces, el bebecito que entra en contacto con el pezón de la mamá estimula la proliferación de oxitocina, a su vez, para que se libere, y también para que libere mayor cantidad de prolactina. Entonces va a ser un feedback: succiona el bebecito, mayor producción de prolactina, ¿no? Mientras más succione, más lechecita. Mientras menos succione, menos leche. Por eso a la mamá, hay que decirle, tienen que darle de lactar a su agüita, de lo contrario no va a tener leche para darle alimento. Entonces, cuanto más succiona, más leche para la agüita. La siguiente, por favor. Entonces, esta glándula mamaria tiene nuestros conductos de corte transversal que ven en la superficie, exactos, son los conductos galactóforos, ¿ya? Con epitelio tipo cúbico, de secreción de tipo apócrino, ¿bien? Igualmente, los puntos rojos son los conductos, y eso es lo que tienen que se conocer. Y alrededor van a encontrar músculo liso, Y si vemos la ampliación, estos conductos galactóforos, fíjense, las flechitas están
apuntando la parte superior, las células cúbicas, y vean que es un redondito, ¿no? Y al espacio es un conductito, es un conducto galactóforo. Rodeados por esas flechitas que son músculo liso. Eso es un conducto galactóforo. Presente en la glándula mamaria. Entonces, cuando tengan que hacer un esquema de glándula mamaria, tendrán que dibujar conductos galactóforos, tejido conectivo y músculo liso alrededor. ¿Ya? El siguiente, por favor. El siguiente. Más conductos galactóforos. Si vemos a una célula del conducto galactóforo, tiene esta forma, es una célula cúbica, algunos la mencionan como cilíndrica, y en la parte apical se va a depositar concentraciones de leche y lípidos. Entonces, lo que va a formar el calostro y posiblemente la leche materna, ya que es muy alta en proteínas, en hemoglobina, anticuerpos. Entonces, esa es la porción que va a ser expulsada, por eso decimos secreción de tipo apócrina, ¿no? La siguiente, por favor, una porción del citoplasma va a ser liberada con la leche. La siguiente. Vamos a la siguiente. Inervaciones, ya es un tema. La siguiente, por favor. No sé si tengo más. Si tú, amigo, decides volverte la siguiente, también lo vas a hacer. Ya. Entonces, recientemente se ha recordado, ¿no? Estamos en la semana de lucha contra el cáncer. Entonces, cualquier nódulo que pueda encontrarse en la glándula mamaria, en el momento de bañarse, las señoritas, incluso los varones, porque también hay cáncer mamario en los varones. No es frecuente, pero también. Entonces, cualquier nódulo anormal, doloroso que vaya en crecimiento en la región mamaria, pues las señoritas tienen que, ¿no?, evaluarse. Y si tienen alguna duda, pues hay que acudir al doctor o hacerse una ecografía para verificar. ¿Ya? Yo tenía un pacientito, para terminar, que vino a la consulta, era un ingeniero cuando trabajaba en San José, y este ingeniero preocupado viene y me dice: doctor, tengo una consulta, porque estaba tímido, ¿no? ¿Qué ha pasado? Tengo aquí un problemita, pero ¿qué? A ver, fíjese, ¿no? Entonces saca la polera y se presiona. ¿Y qué creen? Leche. Y era varón. ¿Qué creen que ha pasado? ¿Qué es? Embarazo, ¿por qué? ¿Qué creen? A ver, sus conocimientos de endocrino. Un desorden hormonal, ¿sí? ¿Qué más? Ingeniero, está trabajando en una gotita de leche, se asusta leche. ¿Qué creen? ¿Por qué el varón está produciendo leche? Piensa. Acuérdense del endocrino. ¿Qué les he dicho los doctores endocrinos? ¿Qué hace la hipófisis? ¿Han pasado? Gracias al endocrino. Secreto hormonas. ¿Qué hormona? Oxitocina. Ya, los varones también tenemos oxitocina, sobre todo cuando nos abrazan, nos besan, ¿no? Ya. ¿Por qué me dicho? Hipófisis. ¿Dónde se produce la prolactina? En hipófisis, chicos. Entonces, ese ingeniero estaba desarrollando un tumor de hipófisis. ¿Reconocen, no ve? A la reina, la gran hipófisis que está sentada en la silla turca, la reina, realmente, imagínense una glandulita que mide menos de 5 centímetros o menos, que está sentada en su trono, que es la silla turca, y de ahí comanda todo el cuerpo. Realmente es una reina la hipófisis. Entonces, la hipófisis produce prolactina, pero de una manera anormal, la producción exagerada, anormal de prolactina es generada por factores tumorales. El varón, ¿por qué tendría que producir leche, mi hermano? No hay razón, ¿no? O sí, o van a darle sobre sus. Entonces, ese ingeniero estaba desarrollando un tumor de hipófisis, ¿ya? Y eso estaba estimulando a las glándulas de la región mamaria para producir leche. Por eso es que andaba preocupado porque estaba produciendo leche, y eso no es normal, es incómodo, ¿no? Entonces, se le tiene que dar
medicamentos, sustancias para detener la producción normal. O en último caso, se operan muchas veces. Cuando los tumores son enormes, entonces hay que hacer microcirugías guiadas para extraer porciones de la hipófisis. Entonces vean ustedes que la hipófisis tiene muchas funciones, no solamente la prolactina, la oxitocina, la FSH, la LH, hormona de crecimiento. A ver, repasando un poco endocrino. Si ven una persona grandota, así, grandota, tipo John Cena, ¿no? De 2,5 metros, ancho en el auto, ¿qué pueden pensar? Además, 2 metros de estatura, 1,90. ¿Qué pueden pensar? Históricamente. Mucha testosterona, porque gigante, ya una mole con su cabeza grande, las manos grandes. Y aquí les traigo uno pequeñito, de 50 centímetros. ¿Qué? Mucha leche, poca leche, ¿cómo? Tumores, chicos, ¿el gigantismo qué es? ¿No les han dicho en el endocrino? Gigantismo, exceso de producción de hormona de crecimiento. Entonces no es normal, pues, encontrarse con un tipo de 1,90, así, con la cabeza grande. ¿Cómo se llama? Desarrollo normal del cráneo. Nunca han visto una persona ahí en un bus, acromegalia. Entonces, el gigantismo, los tumores de hipófisis, que producen mucha cantidad de hormona de crecimiento, tienen predisposición para el desarrollo de ciertas áreas del cuerpo, como la cabeza y las manos, acromegalia. Entonces, desarrollan las mandíbulas, ¿no? La nariz se hace grande, la boca un poquito más ancha, y entonces llama la atención, grandote, con cabeza grande. Acromegalia, tumor en la hipófisis, exceso de hormona de crecimiento. Y se ve un chiquito ahí de 40 centímetros saltando así, fumando su pucho en la esquina. ¿Qué está haciendo esa bobita con cigarro? ¿Qué ha pasado? ¿Deficiencia de qué? ¿Qué se conoce como enanismo? No le ha pasado el con ustedes todavía. Entonces, las hormonas están reguladas por esta regla que es la hipófisis, chicos. Hormona de crecimiento, exceso, gigantismo. Poca producción, enanismo. Por eso el hormona de crecimiento tiene receptores a nivel de los cartílagos, ¿no? A nivel de los cartílagos de crecimiento. ¿Ya? Y por otro lado, FSH, LH. Si hay problemas hormonales, una persona es estéril, no produce FSH, se le mide las hormonas en la sangre. A ver, veremos, ¿por qué no tiene hijos? ¿Pero usted por qué no se ha casado? ¿Por qué no es que mi mujer no la he podido embarazar? A ver, le diremos FSH, LH bajos. A ver, haremos un estudio seminal, traiga su semen, ¿no? Veremos los espermatozoides, los hitos con 2 cabezas, algunos sin cola, y algunos sin espermatozoide, esterilidad. Para eso sirve. Si ustedes no saben lo que es la parte normal, la fisiología, lo histológico, ¿cómo van a aplicar estos conocimientos? ¿Ya? Entonces, eso es lo importante, que ustedes pongan en práctica lo que están aprendiendo, pero no lo asuman a la importancia de médica que ustedes van a hacer. ¿Ya? Yo creo que nada más, ¿no? ¿Qué más tenemos? Ahí, nada más. Bueno, chicos, muchas gracias. Espero que hayan repasado. No se olviden sus esquemas. Muchísimas gracias. Más fuerte, pues, no han desayunado, ¿no? Entonces, no se olviden hacer sus esquemas. En el parcial va a entrar esquema de ovario, esquema de glándula mamaria, esquema de útero, folículo primario, folículo secundario, esquema histológico de trompa. Entonces, les voy a enviar, voy a hacer un compilado, porque son muchas diapositivas, y lo voy a mandar a su representante, ¿ya? Para que les compartan, ¿de acuerdo? Una pregunta, doctor. Una pregunta. La oxitocina, por ejemplo, aparte de, decían para el cáncer de útero y cáncer de mama.
¿cómo decir? La oxitocina y la prolactina pues, producen estrógenos. Los estrógenos a nivel es lo que hacemos. O sea, los folículos primordiales, los folículos secundarios son productores de hormonas, que son los estrógenos. Los estrógenos se producen en los ovarios. Ah, sí, sí, pero Así como el testículo produce testosterona, los ovarios producen estrógenos. Y la oxitocina es producida por la hipófisis. Pero entonces, y el cáncer es generado por una alteración de las células de cualquier área del cuerpo, si es un cáncer de ovario.